Amigos, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que leamos un texto, solo un versículo de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. El versículo número 9. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. El llamado allí dice, ni tentemos al Señor. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y perecieron por las serpientes. La Escritura dice que Dios claramente no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie, dice. Santiago tiene una palabra respecto de esto, una claridad que da el Espíritu. Y él dice, Dios no puede ser tentado, claramente. Su nivel de santidad es tan alto que Él no está próximo a una debilidad como la nuestra, que lamentablemente en algunas ocasiones caemos en ciertas tentaciones. Y más terrible aún, alguna vez accedemos, ¿no?, a que esas tentaciones nos provoquen una acción de pecado que requerimos luego arrepentirnos, pedir misericordia al Señor. Dios no está tan alto Él en su santidad que claramente Él no puede ser tentado. Sin embargo, el hombre tiene actitudes, amigos, hermanos. El hombre tiene actitudes que buscan provocar a Dios en términos de que Dios se pudiera sentir así como obligado a mostrarse, a manifestarse. Mire, es más fácil si lo vemos a través de la palabra del Señor. Es mucho más fácil, quiero invitarle a que tomemos allí, por ejemplo, en Mateo, hermanos, amigos. Mateo, en el capítulo número 4, vamos a leer solo lo pertinente, Pero en el capítulo 4, la Escritura dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, expresamente dice para ser tentado por el diablo. Jesucristo había venido en carne a la tierra. Jesucristo vino como uno de nosotros. Él no andaba en la tierra como el Espíritu que es, ¿no? Él tomó una forma humana, Él tomó un cuerpo semejante al nuestro, bendito sea, Él pudo mantenerse sin pecado, pero en un cuerpo semejante al nuestro, con nuestras debilidades. La carta del apóstol a los hebreos va a decir que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra naturaleza, pero Él sin pecado, alabado, bendito sea el Señor. Él establece camino en eso entonces. El punto es que aquí en el capítulo 4, el mismo Satanás viene al Señor para intentar provocar en Él una reacción, una actitud que fuera ceder y caer en pecado ante un ofrecimiento, ante una tentación. Lo primero que Satanás le dice en el verso 3 de Mateo capítulo 4, si eres hijo de Dios, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Había ayunado 40 días el Señor y 40 noches. Claramente a esa altura ya tenía hambre. Seguramente hacían varios días que tenía hambre, pero él había soportado en la gracia de Dios. Ahora, cuando está terminando ese tiempo de ayuno, el maligno se presenta, le ofrece una opción para satisfacer una necesidad del cuerpo,
Le ofrece la oportunidad, además de mostrar que Él es el Hijo de Dios. Le ofrece la posibilidad de que por su palabra se produzca un gran milagro. Todo eso lo veríamos bien si no somos cuidadosos y sabios. El problema es que lo que Satanás está haciendo es provocándole la tentación de que para mostrar estas cosas que hemos señalado, Jesucristo se ponga bajo la autoridad del maligno, bajo la palabra del maligno, y por lo tanto desobedezca la comisión que tenía del Padre. Él no había venido a mostrar con acciones ostentosas que Él era el Hijo de Dios. Él no había venido a tener actitudes y formas que provocaran que todos abrieran los ojos y dijeran, oh, mire lo que hace. Él no había venido a eso. Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo he venido a predicar el año de la buena voluntad. He venido a dar vista a los ciegos. He venido a dar libertad a los que están presos. He venido a que los muertos sean resucitados. Él dijo, yo he venido a liberar el alma entonces de la esclavitud del pecado. Y para eso Él no necesitaba ninguna carta de presentación. Jesucristo le responde a Satanás por la palabra y le dice que él no le va a obedecer, no va a aceptar la tentación, porque está escrito que el hombre no vive de otra cosa, sino más bien de la palabra de Dios. Entonces Satanás le lleva, dice, a la parte más alta del edificio del templo en la ciudad y le dice, échate abajo. Y el mismo Satanás le recita parte del Salmo 91 y le dice, tírate nomás, total, está escrito que el Señor va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Nuevamente el bendito Hijo de Dios reconoce la acción de tentación del maligno, no cede y le reprende. Y luego Satanás le lleva a un monte muy alto, dice, y le presenta todas las riquezas del mundo, ¿no? Toda su pompa, todo su nombre, todo lo que el mundo ofrece como gran cosa. Y Satanás descaradamente le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe dónde está lo glorioso del bendito Hijo de Dios? Que aunque la tentación era así como interesante, Él nunca olvidó que Él era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, tal como Él se lo dice a Nicodemo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando Satanás le ofrece dar todas las riquezas del mundo, como Jesucristo no había nunca perdido de vida, que Él era el Hijo eterno de Dios, entonces Él dice, ¿cómo me van a regalar lo que es mío? Amigos, hermanos, esa es una cuestión que nosotros perdemos de vista muchas veces y por las cuales terminamos no solo siendo tentados, sino que aceptando la tentación. Lo que hay que cuidar es tomar el espíritu de Satanás para tentar a Dios, para que nosotros intentemos forzar a Dios a que Él se manifieste de si está o no está en medio de nosotros. Mire la experiencia del pueblo de Israel. Si me acompaña a Éxodo 17, el pueblo le pide agua a Moisés. Dios le instruye a Moisés para que les saque agua de una roca. Pero el verso 7 va a decir, versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, dice, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque, aquí está el problema, ¿ve? Y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La más grande tentación de que el hombre puede manifestar respecto de Dios es dudar
de su presencia absoluta, eterna y santa en nosotros y sobre nosotros. La Escritura dice que los cielos y la tierra están llenos de la gloria de Dios. Así está escrito. Efesios, Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 para dar testimonio de Cristo, y dice que una vez que Él es resucitado de entre los muertos, dice que fue llevado a lo más alto de todos los cielos. Dice, para llenarlo todo con su presencia. ¿Qué duda hay que Dios nuestro Padre es omnipresente? ¿Qué duda hay que todo lo llena, que Él está en todo lugar? ¿Qué duda hay que todo lo sabe? ¿Qué duda hay que nada pasa en nuestras vidas, amigos y hermanos, sin que Dios el Señor lo conozca? ¿Qué duda hay de que los acontecimientos del mundo, los cambios en la naturaleza, los cambios tan malignos en la conducta de los hombres, qué duda hay que todo está bajo el pleno y absoluto conocimiento de Dios, y que vienen los días en que Dios va a empezar a aplicar su santísima justicia y las cosas volverán a un nuevo orden cuando los cielos y la tierra hayan pasado y vengan, como dice la promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Amigos y hermanos, hay un llamado que hace el Espíritu por Pablo a los Corintios. Cuidado, dice, con que nosotros tentemos al Señor. Cuidado. Acompáñeme a Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Por favor, versículos 14, 15 y 16, si bien solo algo diremos sobre el verso 16. Pero dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Verso 15, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú. Beelzebú es un nombre de Satanás. Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, decían ellos. Mire el verso 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Esta es una cuestión respecto de la cual debemos cuidar incluso los amados hermanos evangélicos. Debemos cuidar, porque a veces nos parece que Dios podría estar obligado con nosotros a provocarnos ciertos milagros, precisamente para mostrar que Dios está en medio de nosotros. Entonces a veces oramos y decimos, es que Dios tiene que hacer esto. Es que Dios tiene que sanar a esta persona enferma. Es que Dios tiene que hacer este otro milagro. Es que Dios debe hacer. ¿Cuántas veces, amigos y hermanos, no hemos venido al Señor en oración diciéndole, no te olvides que yo soy tu hijo? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué lo planteamos de esa manera? Primero, porque queremos forzar una situación. Hay algo que no nos acomoda. Hay algún sufrimiento temporal que quisiéramos quitarlo de nosotros. Hay algunas experiencias que hacen que nos provoquen algún llanto, algún dolor, que nos provoquen alguna amargura, y nosotros, de acuerdo al sistema, queremos vivir una vida sin dolor, sin quebrantamiento, sin sufrimientos. Quisiéramos que todo fuera así como parejito. La Escritura, dando un gran testimonio de Cristo, Él dice que Él, Hebreos capítulo 5, dice que Él, siendo el bendito Hijo de Dios, dice que Él con clamor y lágrimas, con ruegos y súplicas, dice que permanecía siempre delante de aquel que lo podía librar de la muerte. Y agrega que fue oído a causa de su temor reverente. La pregunta es si lo libró o no lo libró de la muerte, claramente.
No le libró de la muerte, porque esa muerte era necesaria, porque esa muerte era el único medio que teníamos, la única salida que teníamos para que el bendito Hijo de Dios provocara vida a nosotros que estábamos muertos, para que el bendito Hijo abriera la puerta de entrada a la casa del Padre, para que el bendito Hijo creara camino y Él dijera: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Era de toda necesidad. Dios no podía cambiar su propósito de amor eterno. Pero el texto de Hebreos 5 va a continuar diciendo: y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando del Hijo de Dios. Si Él aprendió la obediencia a través del padecimiento, ¿qué le parece a nosotros? ¿Necesitamos aprender a obedecer o no? Pero ese aprendizaje se produce a través de sufrimientos. Y nosotros constantemente estamos huyendo del sufrimiento. Entonces, cuando vivimos algo complicado, cuando alguien de los nuestros se enferma, cuando hay una cuestión económica difícil, cuando a nuestro alrededor hay anuncios de que van a ocurrir cosas extraordinarias, entonces corremos a decirle: Señor, muestra que tú eres Dios, muestra que eres mi Padre, no te olvides que soy tu Hijo. Quiero decirle que está tentando al Señor. Porque la pregunta es: ¿Dios no sabe que usted es su hijo? ¿Dios no sabe lo que está ocurriendo o a punto de ocurrir? ¿Dios no tiene una palabra acaso para usted y sobre usted que nos ha sido enseñada? Que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Acaso Dios se olvida de su palabra? ¿Acaso Dios no es fiel a su palabra? ¿Acaso no tiene usted en su alma, en su mente, una palabra que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Puedo andar en valle de sombra de muerte. No dice que el Señor va a evitar los valles de sombra de muerte. No dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Siempre Él está con nosotros. No tengo que pedirle pruebas al Señor. No tengo que exigirle que se muestre. No tengo que decirle: ya pues, Señor, yo quiero saber si de verdad existes o no existes. Eso es, amigos y hermanos, tentar al Señor. Hay gente que lo confunde esto con la fe. Permítame decirle brevemente, por causa del tiempo: tener fe nunca es hacer gallitos con el Señor para ver si yo puedo sacar adelante lo que yo quiero, que en algunos casos no está conforme a la voluntad de Dios. Recuerde las Escrituras segunda de Reyes, al rey Ezequías, un rey que lo había hecho perfectamente bien, de quien Dios tenía un gran testimonio. El Señor le dice por el profeta: arregla tu casa, arregla tu casa porque te mueres de esta enfermedad. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Tentó a Dios. Y dice que se vuelve en su lecho de enfermo hacia la muralla y oró y lloró delante de Dios. Y le decía: Señor, te ruego que te acuerdes de que yo lo he hecho bien, he andado correctamente, he sido un buen siervo. La Escritura dice que Dios le habla al profeta y le dice: devuélvete y dile que le añado 15 años más de vida. Y uno diría: wow, qué bueno, qué bonito. Mira, el rey lo consiguió. El Dios cambió su decisión. Cuidado, hermano. Esos 15 años del rey Ezequías fueron de lo más terrible, de lo más negro. La historia del rey Ezequías hoy día no se conoce por lo que hizo durante su reinado en el primer periodo. Se conoce solo porque los últimos 15 años fueron de lo peor. Abrió las puertas de su casa, las puertas del reino. Aceptó que paganos, que los babilónicos vinieran a él, se dieran cuenta, tomaran foto de toda la riqueza que había, para que esos mismos en los años siguientes vinieran, invadieran la ciudad, destruyeran y mataran. Ezequías tentó a Dios y daba la idea que había ganado, que le había ido bien. Nunca le va bien al hombre que tienta a Dios. ¿Qué dice el Espíritu por Pablo a los Corintios? Hermanos, nosotros no tentemos al Señor, porque Israel tentó a Dios
y en un día cayeron muchos miles a causa del justo juicio de Dios. Amigos y hermanos, ¿por qué no vivimos en la fe de Cristo el Señor mejor? ¿Por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué no creemos a su palabra y vivimos conforme a su voluntad? Él no tiene que probarle a usted ni a mí que Él es Dios. Él no tiene que probar ni a usted ni a mí que Él existe, que Él está presente, que Él conoce y tiene el gobierno de todas las cosas. Eso está escrito y es suficiente. Usted cree al Señor, crea su palabra. Y si está en la fe de Cristo, entonces dirá Hebreo 11:6, que todos los que a Dios se acercan, creyendo que Él existe, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Que Dios, el Señor, bendiga entonces su vida. Amén.